Futuro Sostenible, los podcasts de BBVA. Hola, bienvenido a Futuro Sostenible, un podcast de BBVA. Yo soy Paz Palacios. Comenzamos el episodio de hoy con una pregunta. ¿Sabes qué es la basuraleza? Con este término se hace referencia a los residuos generados por el ser humano y abandonados en la naturaleza. Nace a través de Libera, un proyecto con el que se pretende concienciar sobre este problema. De la mano de mi compañera Tete Andrés y una experta, profundizaremos sobre el impacto que tiene la basura que se tira en los entornos naturales. También sobre cómo, entre todos, podemos darle una solución. ¿Nos acompañas? Hola Tete, cuéntanos, ¿con quién vamos a hablar hoy en el podcast? Paz, hoy charlaremos con Sara Güemes. Ella es la responsable de Libera, el proyecto que has mencionado al inicio del podcast. Se trata de una iniciativa impulsada por la ONG medioambiental SeoverLife junto con Ecoembes, organización sin ánimo de lucro que promueve la economía circular a través del reciclaje de envases. Bienvenida a Futuro Sostenible, Sara. Muy buenas, muchas gracias. En este episodio vamos a hablar de la basura, pero no de la que se debería depositar en los contenedores para su posterior tratamiento y reciclaje, que sería lo lógico, sino de aquella que se abandona en lugares como los bosques o las playas y que impacta, Sara, directamente en la biodiversidad. El proyecto Libera nace en 2017 para frenar las consecuencias de la basura abandonada en los espacios naturales. ¿Se puede considerar la basuraleza como un agente más de esos cambios medioambientales derivados de la acción del ser humano? Rotundamente sí. La basuraleza, de hecho, es un agente del cambio global, que son este conjunto de acciones de cambios del medio ambiente provocados por el ser humano. Por ejemplo, el efecto de las emisiones de gases de efecto invernadero o la pérdida de especies y de espacios naturales como consecuencia de la destrucción de hábitat, el urbanismo descontrolado o la intensificación agraria. Pero centrándonos en la basuraleza, efectivamente, los residuos que abandonamos en los espacios naturales por acción y efecto del ser humano no solamente son un problema estético, es un problema contaminante, es un problema, una catástrofe medioambiental de primer orden. Alguna de esta problemática puede verse, alguna de esta no la vemos, no somos conscientes. Son silenciosas. Son silenciosas, son difusas, es contaminación difusa que ni siquiera somos capaces de verla, pero que está ahí. Y desde todo esto es importante que tomemos conciencia, que nos informemos, que seamos conscientes y que también actuemos, porque el problema es un problema global del que todos somos parte, pero todos también somos parte de la solución. Sara, ¿qué consecuencias tiene verter residuos a la naturaleza de manera directa? La basuraleza, como bien estaba diciendo yo antes, tiene esta doble fórmula. Si hay un residuo que se vierte directamente, puede alterar el ecosistema de muchas maneras. Por ejemplo, te cito algunas de ellas. Puede ser ingerida por algún animal, por ejemplo, una cuerda por un ave. Para ponerte ejemplos, esa cuerda llega al tracto intestinal y el animal puede morir o bien por inanición o bien por daños físicos internos. En su intestino, obvio. Exacto, por ejemplo. Pero además también pueden ser daños físicos externos, como por ejemplo esa misma cuerda que podemos encontrar en los campos agrícolas o en las zonas pesqueras, en el mar, también puede romper, puede dañar una aleta, por ejemplo, de una tortuga, por poner casos y ejemplos. Pero también la basuraleza puede ser vector de patógenos, es decir, puede transportar especies invasoras de unos espacios a otros. No necesariamente tiene que ser invasor, puede ser que no corresponda al lugar, más bien que no corresponda al lugar de donde es y por tanto esté generando una invasión de patógenos o de seres o de naturaleza, plantas o animales que puedan estar interfiriendo en el crecimiento de lo que allí crece, ¿no? Luego también puede acumular sustancias tóxicas, puede verter sustancias tóxicas. Y de todo esto, como bien estábamos diciendo antes, también puede alterar los ecosistemas, tanto degradándolos como destruyéndolos. ¿Y de manera indirecta? Aunque consecuencias directas hay bastantes, pero de manera indirecta. Lamentablemente esto es lo que no se ve, ¿no? La basuraleza es fuente de contaminación difusa, invisible. Todos los utensilios, elementos que tenemos en el día a día de nuestra vida, tanto sean industriales, comerciales o domésticos, tienen
unas sustancias químicas adheridas. Por ejemplo, los plásticos que utilizamos en nuestro día a día tienen plastificantes para que el plástico sea más manejable, o también tiene retardantes de llamas, ¿no? Por ponerte dos casos, pero hay hasta 119 residuos o contaminantes posiblemente tóxicos, dependiendo del grado obviamente de acumulación, que pueden afectar. Nosotros estuvimos estudiando en 150 lugares de toda España cuál era esta afectación, y los resultados han sido realmente un poco catastróficos. ¿Por qué? Porque de las 49.000 datos que hemos obtenido, en el agua hemos encontrado que de todos los espacios que hemos evaluado, solo 4 están libres de contaminación. ¿Y qué tipo de contaminación hemos encontrado? Derivado de la basuraleza. Por ejemplo, cafeína, nicotina, medicamentos, retardantes de llama que mencionaba ahora, plastificantes, plaguicidas o incluso el tan afamado teflón que utilizamos para las sartenes para que no se pegue y que luego lavamos en nuestras lavavajillas, por ejemplo. Pues todo eso va al desagüe y eso va también a la naturaleza. Esto por ponerte un caso en el agua, pero en los suelos que nos encontramos los hidrocarburos de nuestros coches, o por ejemplo también los plastificantes, o también barnices, lacas o plaguicidas. Incluso esta contaminación no difusa o esta contaminación invisible o que no se ve, también la hemos encontrado con contaminantes que han sido prohibidos ya en los años 50, 60 o 70, como por ejemplo el DDT, que era un plaguicida, o los bifenilos policlorados, que estaban utilizados o eran utilizados para materiales eléctricos. Sara, todas estas consecuencias indirectas tienen también repercusión en la salud de las personas, ¿no? Hay que tener en cuenta que nosotros somos naturaleza, por lo tanto, sí, rotundamente sí. Hay que tener en cuenta que al año se vierten en los ecosistemas naturales, por ejemplo, entre 4 y 12 millones de toneladas de plásticos, de los cuales 51 billones podrían llegar a ser microplásticos. El microplástico, como he mencionado anteriormente, también tiene estas sustancias químicas, plastificantes, retardantes de llama, que son, por ejemplo, disruptores endocrinos. Por ejemplo, eso afecta directamente a la salud humana, con lo cual ya estamos ingiriendo, porque hay evidencias, hay literatura científica que ya nos dice que estamos ingiriendo a través, por ejemplo, de los pescados o a través del aire o a través del agua microplásticos. Y que todos los seres humanos somos potenciales consumidores de microplástico. Sara, uno de vuestros objetivos, por un lado, es concienciar a la sociedad para mantener los espacios naturales libres de residuos. ¿Qué crees que está pasando para que sea necesario concienciar de que la basura no se debe tirar a la naturaleza? Estamos muy despegados de la naturaleza. El ser humano nos hemos olvidado de que somos naturaleza y estamos fuera, estamos en las ciudades, estamos en el cemento, estamos en los coches, estamos en la ciudad y nos olvidamos de que la naturaleza, que somos nosotros, está ahí, el verde, el monte, el río, el mar, el pequeño microorganismo, la mariposa, el gran animal, cualquiera de ellos somos de alguna manera hermanos y se nos está olvidando de que somos parte y que somos... De hecho, si las plantas, digo en general, toda la zona verde del mundo dejara de existir, los seres humanos en un mes totalmente dejaríamos de existir. Con lo cual hay que tomar conciencia de la separación que hemos, de la dimensión de los kilómetros que hemos puesto entre medio del ser humano y la naturaleza. Es importantísimo, por tanto, acercar la naturaleza o acercarnos a la naturaleza para volver a retomar la sintonía o estar en sintonía con ella. ¿Y sería también un tema de educación, de conductas incívicas, este hecho? Desde luego y rotundamente. De hecho, no solamente es un tema de educación. Por ejemplo, abogamos desde el Proyecto Libera que haya más educación medioambiental en las aulas, pero no como un granito de arena en todas las horas de clase que tienen los chavales, digo en primaria, secundaria, universidad, FP, en todos los ciclos, sino que sea algo transversal, o sea, que la educación medioambiental esté en las matemáticas, que la educación medioambiental esté en la lengua, que en los dictados se hagan cosas, se hablen de los árboles, por ejemplo, ¿no? Por supuestísimo que es un problema de educación, pero también es de desconocimiento. Todo el mundo, según nuestros estudios sociológicos, dicen que les falta conocimiento. Vale, hay literatura científica y en los últimos 10 años ha habido un boom de la literatura científica
que nos muestra y demuestra cómo afecta todos esos residuos a la salud humana, pero también, como estábamos diciendo antes, al medio ambiente en general. Y un problema de las conductas incívicas, desde mi punto de vista, es que efectivamente a día de hoy, y en España concretamente, nos da miedo señalar, nos da miedo apuntar, nos da miedo poner sanciones y meter multas. Y llamar la atención, ¿no? Sobre quién es la persona que está tirando basura. Exacto, a las personas que están infringiendo la ley, porque hay ordenanzas municipales que dicen que si tú tiras una colilla, estás penado, o sea, que estás multado. Si tú tiras un escombro, también te pueden multar. Y esto todavía, a día de hoy, por falta de lo que quieras, pero está siendo poco perseguido. Lo que está claro es que la basura no llega a la naturaleza sola, eso está clarísimo. ¿Cuáles dirías que son las claves para concienciar de que la basura no debe tirarse, por ejemplo, en un bosque o en una playa? Desde mi punto de vista hay 3 claves. Uno es, como estábamos diciendo, acercar la naturaleza o acercarnos a la naturaleza para poder valorar lo que significa la naturaleza, lo que nos aporta la naturaleza, el bienestar que sentimos al estar cerca o en la naturaleza. Esto en primer lugar. Pero sin lugar a dudas es muy importante que haya mayor divulgación científica y de conocimiento de todo de cómo afecta en las aulas, en las televisiones públicas, en las radios públicas, en programas como este, por supuestísimo. Todos somos parte de la divulgación. Eso en segundo lugar. Y en tercero, la prevención. Todos los ejes de la sociedad, empresas, administración local, regional, nacional, europea, por supuestísimo, también las asociaciones o las personas individualmente nos tenemos que poner a una. Sara, otro de vuestros objetivos es la movilización ciudadana para liberar a la naturaleza de la basura. ¿Cómo podemos, los ciudadanos, ayudar a eliminar los residuos de los entornos naturales? Deberíamos de hacerlo por fases. En primer lugar, el cómo. Una forma es sumarte a cualquier organización que tengas en tu municipio, tanto en lo pequeño, en lo local, en tu pueblo o en tu ciudad, porque hay, por suerte, muchísimas asociaciones u organizaciones que están haciendo ya esta tarea, a las que desde Libera apoyamos y ya directamente están haciendo, por ejemplo, recogidas en los espacios naturales. También nosotros tenemos a lo largo del año diferentes momentos para que todos nos sintamos parte de un todo, porque también es importante, ¿no? Tú vas un día por la playa y ves residuos, qué bien que lo puedas recoger. Pero si un día, además, te animamos a sumarte... Te sumas con más gente. Exacto, con 5.000 personas en toda España y dices, ostras, soy parte de algo, ¿no? Y qué alegría poder también sentirte... Y que contribuyes con la naturaleza. Justo. Entonces, también te puedes sumar a las 4 recogidas que tenemos por los diferentes entornos. Por ejemplo, los denominamos 1 metro cuadrado, ¿no? 1 metro cuadrado por los ríos, 1 metro cuadrado por las playas, 1 metro cuadrado por los bosques, o también una genérica que es como el gran día, que es 1 metro cuadrado contra la basuraleza. También tenemos la suerte de poder contar con, como estaba diciendo, las asociaciones locales. Las asociaciones locales tienen una tarea fundamental, junto con los ayuntamientos de su zona, una tarea fundamental que es ayudar al ciudadano a ver que la naturaleza tiene esas grandes virtudes, ¿no? Ya bien sea un pájaro, ya bien sea un árbol, ya bien sea una planta o incluso organismos que no estamos viendo, pero a que conozcas el valor de tu entorno más cercano. Que tomes conciencia de lo que te rodea. Exacto. Y durante las acciones de retirada de basura de esos espacios naturales, ¿hacéis algún tipo de selección que os permita obtener información de eso que recogéis? Para el proyecto Libera, la base científica o de conocimiento es fundamental. De hecho, es nuestra base a partir de la cual construimos el resto de información, tanto en prevención como en las campañas o de movilización. Es decir, para nosotros, que el voluntario salga al campo a hacer ciencia ciudadana es prioridad. Otra cosa luego será recoger los residuos, que también, porque así somos conscientes de lo que hay. Pero recoger los datos, lo que se dice clasificar o caracterizar los datos en una aplicación que se llama Basuraleza, nos ayuda a determinar cuáles son, con una metodología muy sencilla que es recorrer 100 metros por 6 y lo que hay en esos 100 metros por 6 tú lo recoges, lo apuntas en la aplicación y así sabemos cuáles son los residuos que mayoritariamente aparecen en un entorno u otro.
¿Y qué tipo de residuos soléis encontrar y retirar tanto de zonas de costa como de los ríos? Lo que nos dice las personas que recogen la información en las aplicaciones es que los principales residuos que aparecen en las playas son, y en este orden, las colillas, los plásticos inferiores a 2,5 centímetros, las botellas, los tapones y los bastoncillos del oído. Esto es en el orden en que más aparece. Obviamente los pesos nos dirían otra cosa, ¿no? Pero el número de ítems que más aparecen son estos. Sorprende lo de los bastoncillos. Sí. Que te vayas a la playa con el bastoncillo para el oído, ¿no? No es así. El tema es que cuando tú estás en el baño, en tu intimidad, en el váter, tiramos. Hay como la regla de las 3 P's. En el váter solo se tiran el pipí, el popó y el papel. ¿Qué pasa? Que en la intimidad de cada uno de nosotros en las casas, lo que sucede es que muchas veces tiramos la toallita, la lentilla, los tapones de los oídos, de los bastoncillos, infinidad de cosas más. Y en todo vez de esto, depositarlo en un contenedor. Exacto. Y todo esto, ¿qué pasa? Que pensamos que cuando tiramos de la cadena del váter desaparece. Y se deshace. Pues no. La celulosa sí, el papel higiénico sí, porque además son capas muy finas. Pero el resto de elementos que contienen acetato de celulosa, que es un plástico, por ejemplo, las toallitas húmedas, todo eso va a parar a los canales de saneamiento, va a las depuradoras y muchas veces en las depuradoras, porque tienen que levantar escotillas, porque, por ejemplo, están llenos los bidones, lo que pasa es que todos esos residuos van a parar a los lechos de los ríos, a los árboles de ribera o incluso también puede llegar al mar. Y con las mareas, esas toallitas o esos bastoncillos llegan en la playa. Aparecen en las zonas de costa. En los ríos, o en los lagos, o en los embalses, encontramos algo diferente, ¿no? Las toallitas suelen ser el que mayoritariamente aparece, por esto que te he contado de lo de los váteres, pero también las colillas, que sorprende enormemente, son el segundo residuo más encontrado. Las bolsas, los envoltorios, las latas de bebidas o las piezas de plástico suelen ser lo que más encontramos en tercer o cuarto puesto. ¿Por qué? Porque la gente va al río, al merendero, por ejemplo, y se deja allí absolutamente todo. Va a contactar con la naturaleza y lo que está haciendo es estropearla. ¿Y en los bosques qué soléis encontrar? El metro cuadrado por los campos, los bosques y los montes es una de las recogidas que más personas acoge en las 4 que tenemos. Por ejemplo, las colillas, que sorprende muchísimo con todas las campañas de sensibilización que ha habido contra los incendios, que sea el primer residuo que más nos encontramos. Incluso pensar en que la gente va al monte y se fuma un cigarro allí, a mí me cuesta, ¿no? Pero bueno, está sucediendo. También las piezas de plástico inferiores a 2,5 centímetros nos encontramos mucho. Aquí hay mucho residuo, hay que tener en cuenta, agrícola, que también es el sector, igual que la pesca en el entorno marítimo, de los que más afectan. Y luego también, una vez más, las latas de bebida o los envoltorios. ¿Y diríais que estos residuos proceden de un vertido directo o que llegan a través del aire o de la tierra? Evidentemente hay un porcentaje que es directo, ¿no? Porque acabas de ejemplificarlo con hacemos una visita a un bosque y tiramos la bolsa de patatas o la lata. Pero llega también por los cambios meteorológicos, a través del aire. Por supuesto. De hecho, nosotros hacemos mucho hincapié en la época, por ejemplo, de lluvias, de las danas, especialmente en finales de octubre, de agosto o de septiembre. Hacemos mucho hincapié en todos los canales de tierra a mar. Pues barrancos, torrentes, ríos, porque todas las aguas llevan todos los residuos hacia el mar y de hecho la ONU dice que el 80% de los residuos que encontramos en el mar proceden de las zonas terrestres y uno de los canales o los canales que mayoritariamente entran son por ejemplo, por efecto del agua, ¿no? Pero también los animales, te he mencionado antes un pájaro, cualquier animal puede coger cualquier residuo, por ejemplo, de las cunetas, y que hay muchísimos residuos que se tiran por la ventanilla de los coches o de las motos o las bicis y directamente los animales la cogen. Si tienen la suerte de sobrevivir, se lo llevan a la zona de campo y allí, por efecto, una vez más, del movimiento del propio animal o del efecto del viento, puede moverse hacia otros lugares, ¿no? ¿Y cómo se traducen las recogidas de basuraleza en cifras?
En el proyecto Libera llevamos, gracias a la colaboración de estas 150.000 personas, en estos 7 años llevamos recogidas más de 600 toneladas de residuos en los espacios naturales. Esto significa que hay muchos más residuos porque seguimos encontrándonos. Es cierto que hay una pequeña luz en el fondo del túnel ahora mismo. En los últimos 3 años todavía no hay una secuencia histórica científica, con lo cual no podemos atestiguarlo, pero sí que es cierto que a mayor número de personas, de momento y en lo que llevamos en los últimos 3 años, se está recogiendo un poco menos de residuos. No tanto como para aplaudir, pero sí algo menos. Bueno, algo positivo. Es cierto que los datos oficiales, la literatura científica cuenta que a día de, por ejemplo, en el 97 había 247 especies amenazadas, pero en el 2023, que ese mismo estudio se volvió a realizar, la evolución fue hasta 900 especies afectadas por ingesta, como hemos dicho antes, por enredo, con lo cual estamos hablando de que las cifras reales, científicas, estamos viendo que han aumentado. Vamos a ver si con el trabajo que tanto Libera como otras organizaciones, administraciones nacionales, regionales o locales estamos llevando a cabo, y junto con la legislación que ha entrado en vigor o que se está poniendo en marcha, esto se reduce en los próximos años. Y para quienes por cualquier motivo, Sara, no puedan formar parte de una iniciativa de voluntariado como la vuestra, ¿qué recomendarías para sumarse a este movimiento contra la basuraleza de manera individual? Sumarse a la lucha contra la basuraleza es sumamente fácil. Hemos mencionado antes de que cada uno en su individualidad, cuando está en el váter, por ejemplo, no tirar nada por el váter, que no sean las 3 P's. O, por ejemplo, cuando voy a cualquier sitio, llevarme la botella reutilizable. Para evitar el plástico. Exacto. O, por ejemplo, si voy al campo o voy a pasear en algún sitio y veo a alguien que está infringiendo de alguna manera esta norma de no tirar residuos al suelo, oye, perdona, se te ha caído, ¿no? Y animar a la sociedad. Llamamos un poquito la atención. Exacto, hacer ver que ese gesto no está bien, que es incívico. Eso para empezar. Luego, obviamente, todas esas personas pueden activamente recoger lo que están encontrando, aunque no sea suyo, porque nosotros siempre decimos que aunque no sea tu basura, sí que es tu problema. ¿Y qué opinas del plogging, que es una práctica que consiste en recoger basura, por ejemplo, mientras vas practicando deporte? ¿Es otro aliado contra la basuraleza? Todos los aliados que recogen basuraleza son bienvenidos. En realidad, el plogging es una práctica que viene de los países escandinavos, y para mí es muy importante que desde los propios corredores hasta los que van a hacer orientación o los que salen en vela o hacen surf o cualquier tipo de deporte, tanto sea outdoor como indoor, seamos conscientes de que cualquier residuo que se genera en esa actividad también nos lo tenemos que llevar. Seamos entonces o no deportistas, ayudemos a recoger la basura de la naturaleza para evitar ese impacto en los ecosistemas y también ese impacto en la salud de las personas. Sara, ha sido un placer tenerte en Futuro Sostenible. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Gracias a vosotros por alzar la voz contra la basuraleza. Muchas gracias a nuestra experta de hoy por hablarnos del conocimiento, la prevención y la movilización como puntos clave para combatir la basuraleza. Eso sí, no nos olvidemos de la importancia de reducir, reutilizar y reciclar para evitar generar más residuos. Si te ha gustado el contenido, te animamos a suscribirte y a recomendar Futuro Sostenible en tu plataforma de podcast preferida, en redes sociales y, como no, entre tus amigos. En próximos capítulos hablaremos con más expertos y expertas para acercarte a la sostenibilidad con el objetivo de impulsar un mundo más verde e inclusivo. Volvemos a encontrarnos muy pronto.